Normalmente tarda máximo entre 3 a 4 días en hacer ese proceso, ¿vale? Y ese proceso necesita dos variables que son fundamentales para que se estimule esta explosión en la semilla. La primera es el agua. Sí, la presencia de la humedad es necesaria. Y la segunda es la humedad. ¿Qué es lo que me permite el agua? De que haya un estímulo en la semilla y se empiece a llenar todo ese músculo adentro y empiece a generarse esa vida, ¿no es cierto? Y al no haber luz, o sea, al estar en la ausencia de luz, nos va a estimular células que se desarrollan a través de la oscuridad. En este caso, las raíces. Entonces, siempre que vayamos a desarrollar nuestro proceso de germinación, debemos tener en cuenta eso. Ahora, entendiendo esto, hay diferentes opciones que tenemos para preparar la germinación. Entonces, hay una que es colocarla en el algodón con algo de humedad para que entonces allí empiece a explorar y la dejamos los 3 primeros días en un lugar oscuro. Ya posteriormente vamos a empezar a ver cómo se va a empezar a elongar la raíz. Hay otra segunda opción, bueno, ya eso también lo pueden reemplazar por, no sé si han visto el papel absorbente, también es recomendable, por lo menos al segundo día pasar la papel absorbente para poder tenerle un mejor manejo. Y ya de ahí va para el GIFI o ya va para el sustrato que ustedes vayan a utilizar para seguir creciendo la planta. Sí, esa es la que normalmente pues nos recomendamos usar. La segunda opción que tenemos es utilizar el mismo sustrato que utilizamos para la germinación o utilizamos para la parte de la plantulación como material directamente para germinar, ¿sí? Eso normalmente ya uno lo hace cuando uno ya conoce el porcentaje de germinación. Cuando uno ya sabe que está sobre el 95% de germinación, entonces uno ya puede tener esa segunda opción como una alternativa viable. Listo. Normalmente uno evita eso hacerlo cuando la semilla se ve y uno la semilla, la pones a germinar de la primera manera en la que estuvimos platicando, y ya las semillas que ustedes si van a utilizarla para recoger semilla, ya esa semilla que ustedes obtienen, ya ahí mismo apenas ustedes cosechan, ustedes pueden utilizar esa misma semilla para utilizarla directamente en germinadores con el sustrato que ustedes vayan a manejar, porque ya saben que la semilla está fresca, porque ya saben ustedes que el porcentaje puede llegar a ser mucho mayor y que va a ser una germinación mucho más controlada. Sí, entonces ya ustedes con el transcurrir del tiempo van mejorando como sus técnicas del germinado, ¿sí? Es entender de que hay diferentes formas de hacerlo, pero fundamental, conocer que la germinación para la primera etapa, en los 3 primeros días que necesita, 2 cosas: humedad y oscuridad. Perfecto, ahí. A partir del cuarto o quinto día, si estamos hablando del vasito, usted una vez sáquelo a la luz, que ya ahí hace todo su proceso en adelante. Cuando empieza a salir, a brotar a la superficie, ¿no es cierto?, del sustrato, que ya empieza a coger su fuerza hacia arriba, deben evitar de dejar la planta en un lugar que tenga aproximadamente un 50% de luz. Deben buscar que el lugar donde ustedes vayan a tener sus plántulas tenga mínimo, si no tienen indoor, por ejemplo, que mínimo le dé la hora de la mañana, mediodía y parte de la tarde de luz, en sus terrazas o en sus balcones que ustedes puedan disponer de este espacio, para que puedan tener entonces un control más adecuado para evitar lo que nos hablaba nuestro compañero, que se conoce como la etiolación. La etiolación es el proceso por el cual la planta se estira más de lo que debería, y uno ¿cómo lo identifica? Vamos a recordarlo siempre. Si se estira mucho la planta, ella va a empezar a tener una coloración muy blancuzca, ¿sí? Demasiado pálida. Entonces ya ustedes se van a dar cuenta de que la planta no está generando la energía que necesita para engordar sus hojas y para seguir creciendo apicalmente sus siguientes ramas, sino que se está esforzando por crecer el tallo para buscar el sol. Entonces vamos a perder ahí rendimiento de la planta, ¿vale? Digamos, cuando salen estos primeros, ¿qué pasa cuando, digamos, tienen como punticos como amarillitos así? Bueno, depende mucho del entorno donde la estés manejando, ¿sí? Y del sustrato que estés utilizando. Hay que analizar bien el detalle, o sea, tendríamos que ver la planta, tendríamos que ver la planta para saber qué fue lo que sucedió, para poder dar un diagnóstico más claro. ¿Vale? Podría ser una característica de un sustrato ácido que está ya afectando la radícula, entonces por eso también se menciona un poco. O puede ser que el sustrato tenga ya nematodos o que tenga un hongo en tierra. No, es que si en realidad yo creo que el sustrato de esos procesos Entonces,
Mira, ya voy prendiendo. Perfecto. Entonces, eso es claro, ¿sí? No nos vayamos a asustar si nos empiezan a pasar cosas que no deberían. Más bien, cuando nos pasen esas cosas, siempre como, bueno, reflexionamos, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que hizo que de pronto causó esto? Y siempre buscar entender esa situación para hacerlo cada vez mejor. Esa es la idea, y esa es como la invitación que siempre hacemos en los talleres de autocultivo, ¿sí? de tener la experiencia en nuestros jardines y poder aprovechar al máximo toda esta experiencia. Entonces, yo escuchaba por ahí algo que hablaban sobre la cascarita que queda. Hay dos partes aquí que uno debe cuidar mucho. Cuando sale por lo menos cuando se rompe ese cascarón, ¿no es cierto? Ustedes tienen la opción de quitarla, pero no debemos hacerlo, ¿sí? Normalmente, como ella es una planta y como ser vivo es independiente en muchas cosas, ¿sí? Ella sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si ustedes ven que le quedó la parte de la cascarita en un lado, déjenla, porque igual las hojas van a seguirse desarrollando, y como eso va a estar pegado al dicotiledón, como él va a estar pegado al dicotiledón, el dicotiledón va a seguirse anchando hasta que la suelta. Sí, es como si como llega un punto en donde la desecha. Entonces no tenemos tanto inconveniente de verla, podemos dejarla allí. Y ese dicotiledón en sí es lo que tiene el almacenamiento de esa semilla en los dos lados, ¿no es cierto? Que se vuelve, ahí está toda la energía de la planta, ¿sí? Y en esa energía de la planta empieza a desarrollar todo lo que necesita de ahí en adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que sale después del dicotiledón? Nuestro primer par de hojas verdaderas. Y ese primer par de hojas verdaderas va a tener una formación. ¿Me podrías prestar aquí un momento? Eso está muy bonito. Alterna y solo tiene un foliolo. Aquí está el dicotiledón. Sí. Aquí abajo está el dicotiledón, él ya cayó. Hay dos opciones: uno las puede retirar o las puede dejar. No hay ningún inconveniente hacer alguna de las dos, aunque bueno, si se va a retirar debemos contemplar de que ya mínimo hayan de 2 a 3 nódulos en desarrollo para que no requiera hacer más esfuerzo en su crecimiento. Eso es importante. Por lo general uno recomienda que las deje, porque ella misma va a tener su proceso de senescencia. El proceso de senescencia es cuando la misma planta decide que ya no la necesita más y empieza a limitarle la nutrición a esa parte de su planta hasta que ésta se marchita totalmente y se cae natural. Listo, entonces no son situaciones que nos vaya de pronto a preocupar mucho, es simplemente ir ensayando e ir probando e ir aprendiendo. Listo. Bueno, aquí se ve bien la filotaxia de la planta, que es la forma como van generándose las hojas. Entonces, bueno, el primer par de hojas es unifoliar. Recordemos que ayer hablábamos de que podía tener de entre 3 hasta 11 foliolos dependiendo del estado de la planta. De ahí en adelante los nudos también van a ser alternos, ¿cierto? Ahí vemos que están alternos uno enfrente del otro, y así hasta más o menos hasta el cuarto o quinto nudo. De ahí ya comienza más o menos, se tiene, digamos, si uno tiene bien el cronograma de crecimiento de la planta, ahí se estaría más o menos entrando ya a etapa de floración, y ya ahí el crecimiento de ellas pues se cambia, pues ya no es así de regular, ¿no? De organizado. Bueno, como nos hemos dado cuenta, este tema de qué utilizar para plantar, o sea, cómo utilizo mi sustrato, tanto para plantar como para germinar, es cuestión de gustos, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que el sustrato nos debe mantener la humedad y nos debe también de mantener aireado, que no debe ser de fácil compactación, porque la compactación va a hacer de que el crecimiento radicular sea detenido, y pues lo que nosotros necesitamos es que primero crezca lo más que pueda la raíz, para que en el futuro nosotros tengamos una buena cobertura vegetal arriba, ¿sí? Si no hay buena raíz, arriba no vamos a tener cobertura vegetal. Hay una fotico, si quiere, él puede sacar una fotico de un resultado de unos días y unos días, larga la raíz que la foto. Hace unos días se hizo un esqueje y sí, bueno, se le aplicaron unas cosas y se comparó con otro, y claro, ahí se ve la reacción, una barba larga que va dentro de la botellita transparente. De hecho, hoy fue que se miró. Bueno, muchas veces cuando ocurre... Ay, qué bonito, sí, ahí se ve... Ok. ¿Sí ves esa línea blanca? Sí. Esa línea blanca es una raíz.
una radícula. ¿En Bueno. qué momento es bueno trasplantarla? ¿Qué pasa con digamos, uno de los problemas que nosotros podemos tener, digamos, con este sustrato que nosotros estamos utilizando, es justamente lo que le digo de la compactación. Al ella sufrir de compactación, algo que sucede mucho es que los cultivadores le dicen la cola de ratón, es que la raíz principal se curva sobre sí misma y hace como un rollito, ¿sí? Entonces eso hace de que el crecimiento pues ya ahí se vea completamente atrofiado. Van a ser plantas muy pequeñas, además de que también van a presentar muchos bloqueos de raíz, haciendo que se vean, que comiencen a presentar deficiencias, así como lo que vemos allá en la planta del fondo, que es una planta que fue rescatada. La rescatábamos antes de que comenzara floración. Cuando comenzó floración, de una nos mostró que tenía un bloqueo de raíz bastante grave, ya avanzado en ese momento, y pues por eso vemos, digamos, que las hojas están bastante amarillentas. Los tallos así, los tallos de las ramas que se ven así doblados, es por las técnicas que nosotros utilizamos acá de amarrarlas, pero pues eso va ahorita más adelante. Entonces, bueno, volviendo a la utilización del sustrato, el sustrato pues muchas veces pues nosotros utilizamos lo que tengamos a la mano, ¿no? Si lo que tenemos a la mano es este tipo de sustrato, entonces lo que debemos de hacer es pues primero zarandearlo un poquito, ¿cierto? Hacer de que eso se vuelva moronitas más finas, ¿sí? Como partes más finas, eliminar toda la tierra, todas las piedritas, porque en estos momentos aquí no necesitaríamos las piedritas, y pues mirar con qué podemos hacer de que se nos oxigene ese medio. Una de las formas de oxigenarlo, ya habíamos hablado ayer en la formulación, pero bueno, de pronto tú esa parte te la perdiste, que es la utilización del coco, también de sustratos como lo que ahorita hablábamos como el sustracoco, que se utiliza en combinación con picaduras de pino para que se mantenga la humedad, y pues digamos que es un medio un poco más suave para que el desarrollo de la raíz se pueda dar. Bueno, otro de los sustratos bastante utilizados para la germinación es la arena, solo arena. Entonces en un platico, si no se tienen las cubetas de germinación, arena, ponen ahí ya las semillas. O sea, eso la verdad es dependiendo de cómo usted se sienta mejor. Y pues de aquí nos damos cuenta de que pues esto es un ensayo y error. Si no me sirvió la servilleta, entonces pasamos al algodón. Bueno, otra cuestión, no son muy recomendadas esas técnicas de la servilleta y el algodón, dejarlas que la planta crezca ahí, debido a que después quitar esas fibras va a lastimar la planta. Entonces por eso lo más recomendable es que se utilice un medio que después yo pueda plantar, ¿sí? Digamos como el Jiffy ha sido, digamos, una maravilla en ese sentido, debido a que yo lo puedo plantar ya sin necesidad de sacarlo de ahí y de alguna manera lastimar el desarrollo de la planta. Bueno. Esa es arena de río. No, esa es de qué, de pelo. Bueno, que sí, yo también más oscurita, más grisácea. Bueno, criterios de germinación. ¿Cómo la vieron? Son temas que debemos tener claras. El segundo criterio, después de nosotros ya haber definido qué método vamos a utilizar, si la arena, si el coco, si la servilleta, si el algodón, es en qué momento ya está lista la planta para salir de ese punto de germinado a la primera matera, o digamos a la matera ya que va a tener de ahí para adelante, o digamos si la vamos a sembrar en tierra, si tenemos la posibilidad de tener pues un suelo donde sembrarla. Entonces generalmente el punto como más apropiado es cuando el primer par de hojas comienza a mostrar también que ya va el segundo par de hojas, que ya pues al menos en lo que yo he experimentado, ya cuando digamos el segundo par de hojas ha comenzado a salir un poquito, teniendo en cuenta que no tengo que dejar elongar mucho el tallo. Siempre que yo vea que el tallo se me está creciendo mucho, como en este caso, voy tapando con más sustrato, y cuando el segundo par de hojas, que aquí lo podemos ver, aquí pequeñito, ya se ven ahí cuando ya esté un poquito más desarrollado, en ese punto es que yo voy a sacar
ese brote para ponerlo ya en un sustrato bueno como el que digamos estábamos hablando ayer. Entonces la combinación también del sustrato es como una receta de cocina, como una receta culinaria. Todos sabemos hacer, digamos, un postre, pero los pasos que utilizamos pueden ser distintos, ¿cierto? Pero el final va a ser básicamente lo mismo. Entonces, dependiendo de nuestro gusto, pues así mismo nosotros utilizamos nuestros medios, nuestros sustratos. Lo más aconsejable es que, pues dependiendo de las condiciones también donde nosotros vivimos, pues también deberíamos de mirar qué tipo de sustrato es el que más se me acomoda a las necesidades que yo tengo. Si digamos yo vivo muy abajo, por allá en el Salado, donde es bastante fuerte el calor, ¿cierto? Debo entonces de pensar de que necesito un sustrato de que me sostenga un poco más en la humedad, ¿cierto? Que no se vaya a volver muy árido en cierto momento. Y pues ahí es donde uno va comenzando a jugar a la receta. Entonces, bueno, si yo necesito más humedad, entonces necesito un suelo un poco más arcilloso, o necesito una fibra que me tenga más la humedad, o si por el contrario nosotros vivimos, digamos, de la coqueta para arriba, que es bastante húmedo, ¿cierto? Lo que necesitamos es un suelo que me elimine la humedad bastante rápido, ¿cierto? Que no se me vaya a estancar, no se me vaya a inundar. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es que nuestra formulación entonces debe llevar más gravillas, más perlitas. Entonces, pues sí, la definición de yo qué voy a utilizar finalmente es dependiendo de lo que yo tengo, y mis necesidades. Bueno, ese sería a mi criterio el momento, digamos, indicado para trasplantar. No sé, de pronto los compañeros que también ya tienen experiencia, en qué punto trasplantan. Sí, tal cual. De hecho, hay algo importante y es que, bueno, punto importante, siempre tener el nivel del sustrato ahí donde lo dice, siempre. Porque es que de ahí para abajo es donde él va a tratar de sacar su raíz. Pues ahí tenérselo aquí arriba. El nivel del sustrato siempre, tratar de tenérselo ahí constante. Todo esto de aquí para abajo son puntos de raíz que ella va a sacar para poder absorber nutrientes. Y ese punto que él dice es el tal cual. Ahí un poquito más, yo esperaría otro poquito más y transformar. Bueno, entonces ahí para complementar el tema del momento apropiado para hacer un trasplante. Primero, debemos contemplar de que nuestro tallo principal no presente una demasiada elongación, ¿sí? Y que presente etiolación o que su tallo principal esté muy blancuzco. Debemos de cierta forma evitar de que esto suceda. Ya escucharon cómo podemos irlo controlando. Ya si están muy etioladas, pues desafortunadamente es una planta que podríamos llegar a perder si no hacemos un manejo adecuado. Para poderla trasplantar de allí a una matera, a su primera matera, debemos contemplar de que, bueno, el